Y me da muchísimo gusto participar comentando la conferencia de la doctora Natalia Mujic. Vamos a leer una pequeña semblanza. Natalia Mujic es historiadora, profesora titular en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Tras haber estudiado los marranos y la Inquisición durante el antiguo régimen y luego la diáspora sefardí, se interesó en comparar minorías y diásporas religiosas en los siglos XVI, XVII y XVIII. Más recientemente, su trabajo se enfocó en las cárceles del antiguo régimen, especialmente en Francia, Inglaterra y España. Ha publicado, entre otros libros, Una vida marrana, las peregrinaciones de Juan del Prado en el siglo XVII, De palabras y de gestos, construcciones marranas en tierra de Inquisición, y de próxima publicación será La Europa de las diásporas, siglos XVI a XVIII. Pues es un honor poderla presentar a Natalia Mujic. Muchas gracias. Bueno, espero que me oigan con ese sistema que hicimos. Bueno, ante todo quiero agradecer el Centro de Documentación e Investigación Judío de México y a la Universidad Iberoamericana por la invitación a participar a esta conferencia. Entonces, mi ponencia de hoy está basada sobre esos trabajos, los libros se enunció, y sobre estos trabajos sobre el marranismo, sobre la relación con la diáspora, también sobre un interés que tengo desde hace unos años por las dimensiones espaciales de los fenómenos, de las prácticas sociales. Y también esa dimensión comparativa de la cual se habló entre varias minorías religiosas de la época, en particular marranos, moriscos en España, protestantes franceses en Francia del siglo XVII y XVIII, y católicos ingleses en la Inglaterra reformada del siglo XVI sobre todo. Entonces, varios grupos que me permite singularizar o no el caso marrano. También quiero señalar que no voy a poder desarrollar todos los ejemplos, obviamente con el tiempo que tengo ahora, pero que están en la ponencia escrita, la cual, bueno, el libro se va a presentar esta noche, así que ahí tendrán todos los elementos más precisos. Bueno, sin más preámbulo, entro en materia con un ejemplo. Cuando en junio de 1661 Joseph García de León, judeoconverso nacido en Lisboa e instalado en la comunidad judaizante francesa de Burdeos, testifica ante el Tribunal del Santo Oficio, denuncia a muchos de sus compatriotas por judaísmo. Entre ellos menciona a un tal Bartolomé Rodríguez Enríquez, vecino de Madrid, a quien no conoce directamente, pero que seguramente es judío, dado que es de la nación, entonces de la nación portuguesa, es decir, probablemente judeo-converso y judaizante, y que es natural de Villarreal, y que Villarreal es, cito, tierra de confesos judaizantes. También lo sería, según Joseph, un tal Rodrigo de León, recientemente arrestado por la Inquisición, y, cito el texto, el fundamento que tiene para decir esto es el de ser de la nación y natural de Mogaduro, cerca de Braganza, o por allí cerca, donde hay pocos católicos. Cierro la cita. De hecho, para José García, así como para cualquier individuo de la España de la época, el territorio no es indiferente. Pero es más significativo que lo sea para los judeoconversos judaizantes que forman, a mi parecer, unas sociedades secretas, como lo define el sociólogo Georg Simmel, según un modelo que yo utilizo muy a menudo y que me parece bastante útil para ese tipo de minorías religiosas como son los marranos. Entonces, sociedades secretas cuyos miembros tienen que mostrar signos de pertenencia al grupo. Y entre las marcas del insider, del miembro del grupo, el lugar de nacimiento o de residencia, así como el de sus antepasados, juegan un papel central. De hecho, como bien sabe, se recordó ayer, en la España del siglo XVI y XVII, Nacho Pulido habló de eso particularmente ayer, y sobre todo durante la Unión Ibérica, donde afluyen muchos de judeoconversos portugueses que huyen de la Inquisición, que quieren también aprovechar el desarrollo económico hispano,
el origen portugués se convirtió en signo de identidad tanto para la sociedad española, pero como para los judaizantes mismos, y eso me parece un elemento importante. Y dentro de ese marco, el lugar de origen, sea el país, la región o la patria chica, de la cual voy a hablar un poco más adelante, influye en las posiciones socioeconómicas, así como en las prácticas matrimoniales. Y por lo tanto me propuse examinar la territorialidad marrana a través de sus diferentes anclajes, de sus territorios circulatorios, uso un término, hay un sociólogo francés que trata de las migraciones y me parece bastante útil aquí, y de todo el registro imaginario que se crea así con esas prácticas de movilidad. Y trataré al mismo tiempo de comprender las diferentes vías por las cuales esos territorios marranos se conectaron y se insertaron en la diáspora judeo-ibérica, que como bien sabe en ese tiempo se llama la Nassau. Y quiero notar, para terminar con esa introducción, que siguiendo un poco los aportes, no sé si conoce eso, pero para mí es importante, de todo lo que se llama el giro espacial en las ciencias sociales a partir de los años 2000, considero el espacio, todo ese corriente que pone el acento sobre la espacialidad de las prácticas sociales, no considero el espacio como un marco neutro de la experiencia, sino como una construcción subjetiva, relacional, y el producto de las prácticas y las representaciones que fabrican territorio. Es en este marco teórico que voy a hablar de ese territorio, de esos territorios marranos. Y mi argumento se va a desarrollar en 4 puntos, 4 partes. La primera, que va a matizar un poco la constante movilidad de los judeoconversos. La segunda, que va a considerar la construcción del territorio marrano por las circulaciones. Y luego voy a tratar en un tercer punto de la geografía imaginaria marrana, para terminar, por fin, en una cuarta parte, tratando justamente de la espacialidad diaspórica, la relación entre marranos y diáspora. Entonces, para empezar, efectivamente, una primera parte que intitulé "No todos los judeoconversos viajan". Efectivamente, bueno, es toda esa idea de la cual hablamos ayer, Silvia habló en particular de la diversidad de esas poblaciones, entonces voy a subrayar algunos rasgos, pero soy consciente que efectivamente no se puede generalizar, pero son algunos elementos que me parecen interesantes, del mismo modo que obviamente no considero que todos los judeoconversos sean judaizantes, pero bueno, es obvio para todos. Entonces, para empezar sobre el tema, efectivamente hay una imagen dominante, efectivamente, en la España de los siglos XVI y XVII, por la cual los judeoconversos, en gran parte de origen portugués en esa época, efectivamente carecen de apego al territorio. Esa es la imagen dominante, que también se retoma, a veces los historiadores retoman esa imagen, que bastante frecuentemente, y que a mi parecer es muy problemático porque tienden también a entrar en ese proceso de homogeneización, de esencialización de los judeoconversos, que me parece bastante problemático, que se nota también para los moriscos, es un poco un punto en común. Efectivamente se ve que la movilidad obviamente es geográfica, es intensa, impulsada por las actividades comerciales, favorecida por las redes familiares, pero se ve claramente cómo los periodos de movilidad, de viaje, alternan con periodos de estabilización y que permite realmente unos verdaderos anclajes territoriales, una verdadera inserción territorial local. Y esencialmente se nota también que muchos no son comerciantes, especialmente en la España del siglo XVI y XVIII hay muchos artesanos, obviamente, administradores de rentas reales, todas esas profesiones que permiten realmente una inserción local. A la inversa se ve que aún los mercaderes, y eso es muy interesante, supongo lo han hecho, pero trabajar sobre los protocolos notariales, se ve como muchos mercaderes compran tierras, compran casas, bueno, no voy a desarrollar aquí los ejemplos, lo hago en la parte escrita, pero es muy frecuente, así que hay que tener en cuenta esos elementos que me parece importante para ver ese apego al territorio. Entonces se ve que efectivamente no solamente se integran localmente, pero además
pueden, por ejemplo, entrar en las estructuras sociales de la comunidad local, como son, por ejemplo, las cofradías. Doy un ejemplo, el ejemplo de Málaga, donde muchos judaizantes procesados por la Inquisición a finales de los años 1660 eran miembros de la cofradía de la Veracruz. Pero bueno, hay muchos ejemplos que se pueden dar de ese estilo, y saben, como yo, la importancia de esas cofradías en la vida social y no solamente religiosa de esa época. Eso obviamente no excluye que la proximidad de residencia favorezca la emergencia de un territorio marrano constituido por lo que se identifica con el grupo y a veces, pero no puede identificarse, y no seguir ritos, pero bueno, muchos siguen ritos, pero sobre todo se trata de identificarse con un grupo, entrar en un grupo, me parece bastante importante. Bueno, entonces puede construir un territorio. Efectivamente, uno se ve esa tendencia a agruparse, que no es propia a los marranos, pero si uno considera que efectivamente los conversos son muchas veces de origen portugués, que son inmigrantes, y como bien sabe, muchos inmigrantes tienden también, para asentarse dentro de una localidad, a agruparse. Ahí es toda la sociología de Chicago, no vuelvo con esa temática, pero se ve efectivamente la fuente como en varios, hay esa proximidad de residencia. Cito un ejemplo, el ejemplo de Jaén en los años 1630, donde, cito un testigo, muchos judaizantes vivían en una misma calle, casi juntas las casas, y de modo que, como lo dice el testigo, se comunicaban más y se reunían a menudo para comer y ayunar. Y este proceso entonces de concentración pudo llevar a la constitución de lo que se podría llamar unos barrios judeoconversos o incluso marranos. Fue el caso, por ejemplo, de Pastrana, cerca de Guadalajara. En los años 1570 en el Albaicín era sobre todo un barrio morisco, de morisco especializado en la seda, y luego, después de la expulsión, entraron muchos judeoconversos portugueses y vino a ser el barrio de los portugueses, de los cuales bastante, efectivamente, se supone judaizante. Entonces hay esa noción, efectivamente, de barrio. Pero lo que me parece interesante es que esos barrios no son solamente creados por la comunidad de residencia, pero también por todo lo que se podría llamar la vecindad de sociabilidad. Entonces, vecindad de residencia, vecindad de sociabilidad, que es decir que la frecuencia de los contactos, de la frecuencia de las interacciones en sitios determinados, que pueden ser casas particulares, posadas, tiendas, plazas, jardines, y eso me parece importante notar, señalar esos lugares que para mí son lugares de polarización de ese territorio. Por ejemplo, pero hay otros, la Casa Madrileña, por ejemplo, en los años 1610 de Francisco de Córdoba, hijo de un relajado, que los judaizantes llaman rabino principal de España. Bueno, es un poco exagerado, pero su casa era supuestamente considerada como la sinagoga, y los marranos se encontraban supuestamente en su casa y podían escuchar su enseñanza. Otro lugar pudo ser, por ejemplo, en el caso de Pedro Onofre Cortés, que es un chueta de Mallorca, un judaizante de Mallorca, era su jardín, donde se encontraba también en los años 1670 los judaizantes de la zona, y que después, y eso me parece interesante, fue, como muchos lugares, derribado, arado y sembrado de sal el día mismo del auto de fe donde fue condenado Pedro Onofre Cortés. Entonces, otro ejemplo de sitios. También cité el caso de las posadas. Me parece muy importante las posadas porque efectivamente permite unos contactos prolongados, permite también asentar a los mercaderes que vienen a España por un tiempo muchas veces largo. Entonces, autoriza algunos contactos y algunas prácticas bastante frecuente. El caso, por ejemplo, que aparece muchas veces en la fuente, es el caso en Madrid en el siglo XVII de la posada de Pedro Serrano, entonces, que dicen que es alcalde de la hermandad, no sé si es la hermandad de San Antonio de los portugueses, me dirá Nacho Pulido si es el caso, y de su mujer, María Bernada, que se ve muy a menudo, haciendo unos testimonios que dicen que ahí
acudían. Hay un testigo que dice que vivió del otro lado, del lado de Bayona, del lado francés, y decía que en esta posada acuden, cito, los portugueses que vienen de Francia. Entonces viene muy a menudo. Y el caso que efectivamente esas posadas, en España el caso, no sé si también en México es el caso, pero en España hay las posadas secretas y las posadas dichas públicas que tienen licencia de la municipalidad, y las secretas no tienen obligación de registrar los huéspedes y pueden, se supone, autorizar una cierta invisibilidad de los marranos, y entonces efectivamente es interesante en ese respecto. También, bueno, un ejemplo efectivamente de esas prácticas que suceden en esos mesones, en las posadas, es el ejemplo de Vasco Fernández, que es un mercader judeo converso de Andújar, que está en Medina de Río Seco en noviembre de 1649, y según él habla de la ley de Moisés con otro negociante portugués llamado Simón Rodríguez de Silva, que él es vecino de Málaga, entonces están de otros sitios y se encuentran en Medina de Río Seco, y están viviendo en ese momento en el mesón de la cabeza del oso. Y lo que es interesante es que Vasco también declara que observó cómo el hermano de Simón, Manuel Rodríguez, celebró los ritos judaicos de la noche del viernes durante las 3 semanas, es un periodo bastante largo entonces, donde estuvieron los dos viviendo en el mesón del Toros, esta vez no en Medina, pero en Andújar, para la feria del mes de abril de 1648. Entonces, bueno, esa polarización, importancia de los mesones. Entonces, volviendo un poco al territorio marrano, hay que ver que efectivamente para mí primero se funda obviamente en la importancia de los territorios familiares y después se va extendiendo con las redes socioeconómicas y las tramas de parentesco. Lo que bueno, obviamente es un territorio, por eso ya hablo de territorio circulatorio que está creado precisamente por esta circulación, y que funciona, no voy a desarrollar todo, pero con círculos, lo estructuro como círculos. Un primer círculo sería las relaciones cotidianas, familiares, de ritos cotidianos, de intercambios comerciales cotidianos, y después, efectivamente, como en Jaén, donde vivían todos en unas calles muy cercanas o en la misma calle, y después hay un círculo efectivamente mucho más amplio, que puede ser regional o bien a veces nacional, que es importante también porque ahí circulan, bueno, ahí se crean las alianzas matrimoniales, pero también ahí circulan las informaciones de las cuales hablábamos ayer, que me parece también muy importante, voy a hablar de eso después, para la estructuración del territorio, no solamente material, pero también imaginario y simbólico. Bueno, ahí no desarrollo mucho los ejemplos, pero hay en la parte escrita hay ejemplos donde se ve cómo las alianzas, es el caso de los Gómez Prados, del ejemplo que cito en el texto, donde se establece, cuando viene de Portugal, se establece en una zona de la región de Jaén, muy cercana, como las alianzas matrimoniales y después donde van a vivir la pareja y todo se hace en unos círculos, y la segunda generación también va evolucionando en los mismos círculos, territorios, de cierta manera, del clan familiar de esa familia. Y eso no excluye que haya cambio de residencia, obviamente, pero eso se hace para algunas familias, no todas, obviamente, en algunos territorios particulares, y eso me parece interesante. Pero hay que ver que efectivamente esos territorios no siempre, no solamente, digamos, corresponden a territorios familiares, y que efectivamente pueden ser construidos también por todas las personas, digamos, que recorren por razones económicas, por razones profesionales, esos territorios, y entonces sale el territorio familiar, viene a ser o puede ser un territorio comunitario. Y llego efectivamente a mi segundo punto sobre los territorios circulatorios, que a Marina le gusta el concepto, entonces lo utilizo, el territorio circulatorio, para hablar de todas esas personas que circulan en diferentes puntos de ese territorio. Entonces, voy enunciando bastante de manera sintética. Las primeras figuras que voy a citar son la figura de las ayunadoras profesionales, así las llamo yo, no sé si es el término, de esas mujeres, muchas veces ancianas, viudas, que ayunan en nombre de otros miembros de la comunidad,
por diferentes eventos, la curación de un niño, la liberación de un pariente de la Inquisición. Y lo que es interesante es que estas mujeres circulan entre las diferentes casas y recuperan el dinero, las sumas que corresponden a los ayunos que tienen que hacer, habitualmente, y eso es importante, designados en una lengua codificada. No vuelvo en esa temática que sale un poco de mi tema, pero esto se refiere también a ese modelo analizado por Simmel, donde los códigos son muy importantes para diferenciar el insider del outsider, por supuesto. Entonces, circulan. Un ejemplo rápidamente es el caso en Madrid también, 1640, de Beatriz Rodríguez, que es una viuda de un platero lisboeta, y sus 3 hijas, que también son ayunadoras, Ana, Isabel y Escolástica, y también de la tía de Beatriz, que es Leonor Gómez, que también es una viuda de unos 60 años, y todas son ayunadoras, y lo que es interesante es ver cómo frecuentan los mismos círculos, ven las mismas casas, conocen todos los miembros, y ellas efectivamente circulando crean un poco, materializan no solamente el territorio, la complicidad en el sentido inquisitorial, podríamos decir, que corresponde a los clanes también familiares principales de la comunidad, y también difunden todas las informaciones, los rumores, que son también importantes, y crean lo que yo llamé la diáspora virtual, digamos, que construye también una forma de territorio. También lo que es importante es todo lo que tiene que ver con las sumas, con las limosnas, que son importantes también para crear y que se pueden difundir, hay poca limona cuando se trata de ayunar puntualmente para una familia, pero a veces la extensión de la cantidad de dinero que se da y de los lugares a los lugares a los cuales se da esa limona puede ser muy importante, y marcan el territorio marrano a varias escalas, local, regional o a veces nacional, cuando se trata, por ejemplo, de la muerte de un individuo, una persona muy importante, como fue, por ejemplo, el caso en 1650 de Manuel Cortizos de Villasante, y ahí se dieron limona de manera muy extensa, incluso del otro lado de la frontera, del lado francés, se dieron también limona, y eso efectivamente me parece muy importante. No cito aquí el texto, pero se ve que efectivamente fue una cosa muy importante, y hubo muchos procesos ligados con ese episodio de dar limosna, efectivamente, muchos sitios y muchas efectivamente personas involucradas. La otra figura, hablé de las ayunadoras, otras figuras que me parecen importantes son las de los médicos. Lo de los médicos, no solo porque trabajé sobre un médico, pero digamos que me parece que son importantes, que obviamente son numerosos entre el espectro socioprofesional judeoconverso, pero es interesante cómo se ve que los desplazamientos, las visitas de un lugar a otro pueden llevar efectivamente no solamente a marcar el territorio, y efectivamente una manera también para ellos, para los que son entre ellos judaizantes, transmitir una forma de educación, o a veces pueden convertir a la gente efectivamente a través de esas visitas que hacen a los pacientes. Cada consulta puede dar lugar o no a enseñanza o conversión. Hay ese caso que desarrollo en la parte escrita de Gabriel Gómez, que es un mercader andaluz, que se enferma en Cádiz en 1651 y que recibe la visita, no cualquiera, en este caso de don Baltasar, don Baltasar de Orobio, médico grande. Entonces se trata de Baltasar Orobio de Castro, que después se va a convertir a Ámsterdam, Isaac, que fue estudiado por Joseph Kaplan, y dice, efectivamente lo recibe justamente en la posada donde vive, y dice, cito, le dijo entonces el médico que la ley de Moisés era la verdadera y que se encomendase al verdadero Dios y no a un santo Cristo que había en el aposento donde estaba, diciéndole que aquello era cosa de chanfaina. Entonces efectivamente es interesante, después hay varios episodios donde conversan en la posada y el médico trata de convencerlo efectivamente de seguir la ley de Moisés. También para los médicos no se trata solo de las visitas, pero también de las relaciones profesionales que pueden tener entre ellos, y que en general muchas veces reactivan relaciones que ya tenían antes, por ejemplo, en el caso que yo estudié de las universidades de Sigüenza y de Alcalá.
Es el caso, por ejemplo, de esa tertulia donde está, por ejemplo, ese Orobio de Castro, donde en los años 1640 en Andalucía se encuentra, él entonces vivía en Cádiz, encuentra muy a menudo otros médicos, en este caso Simón da Silva Calvo, que vive entonces en Murcia, Diego Duarte Serrano en Bailén, un tal Núñez, otro Jerónimo Gómez Pereira que vive en Madrid, Miguel Reynoso en Sevilla y Juan de Prado que entonces vivía en Antequera. Y es interesante porque vemos que algunos estudiaron, efectivamente, estaban juntos en Alcalá de Henares, que Pereira, Serrano y Prados forman parte del mismo clan familiar y que Prados y Reynoso después se van a volver a encontrar en Ámsterdam y se los vuelven a encontrar 15 años después en Ámsterdam. Quiere decir que ahí se ve cómo están esos médicos permiten de cierta manera unir diferentes tipos de territorio, muy local, a la escala de Andalucía, pero también, o de España cuando se trata de la universidad, y después en las comunidades judías de la diáspora. Entonces, como, no sé cómo se la muñeca, ¿no? ¿Cómo se dice? La matrushka, ¿no? Eso. Bueno, eso. Se le pupió, entonces estaba muy lejos. Entonces, bueno, hay otras figuras que podría citar, que no tengo mucho tiempo de citar ahora, pero me parece importante, por ejemplo, la figura de los mendigos, que no son, que los noto, por ejemplo, los estudié para los católicos ingleses y que pueden transmitir informaciones, transmitir objetos, y no se les ve mucho, están en la calle, están por ahí, y efectivamente pueden ser bastante importantes. Otra figura también es el caso de los muleteros, que no son muy frecuentes en el espectro socioprofesional judeo-converso, pero sin embargo me parece que son bastante importantes, vienen a ser bastante importantes, y también se lo ve también porque aparecen los códigos de lenguaje. Este día, cuando es una celebración, dice ese día pasará el muletero, que quiere decir que ese día va a ser el ayuno, la fiesta, etc. Y son importantes porque efectivamente pueden servir de guías cuando uno trata de huir, ofrecen medios de transportes y son muy importantes efectivamente cuando se trata de pasar el Pirineo para ir a Francia y la frontera, la rada de Portugal, y sobre todo con periodos de guerra son bastante importantes, y me parece que efectivamente es una figura que muchas veces no se toma en cuenta y que se nota también para el caso de los moriscos. Hay un texto, no sé si tengo tiempo de decirlo, pero es un extracto de un elemento del memorial de Martín González de Celorigo en 1597, arbitrista, que también es abogado general de la Inquisición de Valladolid, insiste para que los moriscos no sean empleados como muleteros. Y para evitar justamente que circulen, y cito, que no asisten en parte conocida donde puedan ser doctrinados y vivir con más libertad en su secta. Y hablando de los moriscos, agrega sobre los judeoconversos, cito, y es tanto verdad que estos oficios son aparejados para esto, que los que siendo cristianos bautizados se han vuelto a la ley muerta de Moisés, no pudiendo guardarla con secreto entre sus vecinos, han tomado por medio más suficiente el hacerse trajineros, muleteros, y tratantes, y con este velo han venido a ser tan observantes en ella que sin estorbo alguno han guardado su rito y ceremonia, lo que no pudieran si guardaran la vivienda de sus casas. Es decir, que hay problemas de los muleteros, problemas de la movilidad, obviamente, y efectivamente me parece importante en este sentido. Entonces, para terminar sobre esa parte, hay que decir que efectivamente la complejidad efectivamente de ese territorio, que es un territorio de la clandestinidad, ya se habló mucho de esto ayer, pero que de este otro modo esas figuras permiten no solamente efectivamente la propagación de informaciones, rumores, de la cual que me parece importante, pero también otro elemento que hay que tomar en cuenta es la transmisión de los objetos, dije, pero también de las cartas. Es muy importante ese elemento porque las cartas, según su área de difusión, integran el grupo a diferentes escalas, diferentes niveles, y tienen dos consecuencias principales, dos valores diferentes. Primero, el valor del contenido, efectivamente, sean las noticias que transmiten, los elementos sobre el rito, aunque sea o no de forma crítica, pero también entonces, refuerzan de cierta manera la cohesión, pero también son importantes por el recorrido mismo
de las cartas de mano en mano, el intercambio a través de la península o fuera de la península, y conectan los diferentes puntos efectivamente del país marrano y ofrecen también a sus autores, a su destinatario, como también a los intermediarios que transmiten las cartas y a todos los que pueden escuchar, porque muchas veces las cartas se leen a voz alta. Todo eso da también ese sentimiento de pertenecer a una comunidad de cierto modo mucho más amplia que las propias redes de los individuos. Y paso efectivamente a esa geografía imaginaria, ese territorio imaginario, simbólico, que designo como la diáspora virtual, que ahí, del mismo modo que el territorio es estructurado, este territorio imaginario también es estructurado y oscilante. Ese es mi tercer punto. Efectivamente, ese territorio no es neutro, está construido por sus prácticas, por los rumores, ya lo dije, y obviamente tendría que declinarse para cada individuo. Cada individuo tiene sus propios referentes que están ligados por su familia, la imagen, la profesión, todo eso entra. Pero hay algunas líneas de fuerza que de las cuales quiero hablar hoy. Esa importancia, la estructuración del territorio. Primero, efectivamente, una cosa que ya se dijo mucho, así que no voy a desarrollar mucho, es la importancia, efectivamente, de la centralidad del hogar familiar. Eso es evidente, el espacio privado, clandestinidad, etcétera, la sagralización del hogar porque es espacio privado. Obviamente también lo que es interesante, ya se hizo la historiografía, pero es ver cómo juegan también las fronteras de ese territorio. Están todos esos ritos alrededor del umbral, de la frontera exterior-interior, esas costumbres que no siempre se nota para el siglo XVII-XVIII, pero a veces el siglo XVI se nota, de barrer la casa del interior al exterior para recordar supuestamente la presencia de la Mesuzá, pero bueno, no se sabe, pero todo lo que es interesante porque marca efectivamente esa frontera. Pero no quiere decir que todo el espacio del hogar sea igualmente sagrado. Y efectivamente se nota en los documentos como alguna habitación, algún lugar está muchas veces más aislado, está más sagrado que otro. En general es una habitación aislada, o muchas veces es la cocina. La cocina aparece en muchos textos. Está, por ejemplo, una referencia de Rafael López Rubio, que vivía en Murcia a principios del siglo XVIII, que cuenta cómo efectivamente, cito, su madre le decía en la cocina de su casa que dicha ley de Moisés era la verdadera, etc. Y dijo, cuando se nombró la cocina, que ahí era la sinagoga. Efectivamente está, como bien saben ustedes, está ligado también con la importancia de los ritos alimenticios, todos los ritos de la comida. No voy a hablar aquí de toda esa cuestión, me parece importante porque es para mí la base de la religión marrana, si se puede decir, es toda esa complejificación de los gestos que fundan más bien que los ritos en mismo, pero todos los gestos alrededor del secreto, de los actos mismos, de manera muy material, que funda para mí esa singularidad de esa forma de religiosidad. Pero bueno, digamos que Tunan efectivamente pone de relieve la cocina. Otras veces, al contrario, es la casa entera que puede ser sagrada, como en el caso efectivamente de Francisco de Córdoba, del cual hablé antes. Otras veces son algún terreno detrás de la casa. Hay un caso que desarrolló en la parte escrita, donde el terreno detrás de la casa permite también ver el sol, la luna, y entonces también se integran en los ritos que se celebran en ese momento. Entonces, todo eso para decir efectivamente que ese espacio no es continuo, ya se entendió, y que sobre todo hay una valorización de algunos espacios más que otros. Algunos espacios son más judíos, judaizantes, sagrados que otros, y eso es importante a mi parecer. Ese es el primer elemento, digamos, el hogar. Segundo elemento, ahí paso a otra cosa, es la cuestión de todo, simbólico, del lugar de origen, la naturalidad, pero también la vecindad de los individuos, que efectivamente no solo establece unos lazos económicos, matrimoniales privilegiados, pero también distinguen del mismo modo que para el hogar unos lugares más judaizantes que otros, entonces más privilegiados o más valorados que otros.
Es el caso de que enuncié en la introducción de Villarreal, que se dice efectivamente una tierra de confesos judaizantes, y otros ejemplos, podría dar otros ejemplos, el ejemplo por ejemplo de Vilaflor en la región de Braganza, que es otro elemento que se puede notar, y hay varios sitios así que aparecen en los documentos que tienen un cierto capital simbólico, que ahí efectivamente se dice que hay muy pocos católicos, hay muy judaizantes, y de cierto modo pertenecer o venir de esta ciudad es una carta de visita en otros medios peninsulares o a veces en la diáspora. Es el caso de Vilaflor, porque se ve que efectivamente uno de los principales clanes de mercaderes de la España del siglo XVII, por ejemplo los Montesinos, López Teles, los López Amezquita, venían de Vilaflor, e incluso algunas personalidades de la diáspora, como es por ejemplo Abraham Pereira, que es mercader y escritor bastante conocido en Ámsterdam de mitad del siglo XVII, y todo eso venían de Vilaflor. Y entonces hay mucho, efectivamente, hay López Beninchón, que estudia todos esos círculos de mercaderes, notaba cómo ser de Vilaflor era un elemento muy importante. No tengo ahora tiempo de explicar, pero en la parte escrita van a ver todo el testimonio, por ejemplo, que tiene que ver con Vilaflor, cómo efectivamente valoran, y puede ser a la vez un indicio que alguien es judaizante, pero a la vez efectivamente un elemento de valorización de su judaísmo según el punto de vista que uno tiene. Y es importante porque me parece que la geografía imaginaria de los marranos, esa patria chica, el venir de un pueblo, también es fundamental. No es tanto ser portugués, que es muy importante, efectivamente está invertido de manera simbólica por los marranos, pero también la patria chica viene a ser muy importante, pero bueno, de cierto modo lo es también para otros grupos. Y se nota, por ejemplo, en el caso de moriscos, por ejemplo, con el caso muy conocido de Hornachos, que era una ciudad que se rebeló contra la asimilación. El ser de Hornacho tiene un valor simbólico muy grande entre los moriscos. Además se van a agrupar, cuando van a Marruecos, se agrupan entre moriscos de Hornacho. Bueno, lo mismo efectivamente, a mi parecer, pasa también por muchas patrias chicas en el mundo judeo-converso. Y esta patria chica evidentemente reaparece también cuando se trata de los apellidos, que tienen importancia, sobre todo cuando se trata de nombres de ciudades, de regiones, que eso efectivamente son soportes de fijación de la conciencia del origen familiar y colectivo, entonces efectivamente son muy importantes, pero efectivamente paso. Un ejemplo que quizás podrán ver en la parte escrita, que me parece bastante reveladora, es, por ejemplo, hablaba de los Cortizos de Villasante, el hijo de Manuel Cortizo, del cual hablé antes, que murió y dio lugar a muchas limosnas, que era un gran asentista de Carlos II, había obtenido, estamos ahí en los años 1660, había obtenido un título de vizconde de Valdefuentes en 1668, y me parece interesante que en 1673 haya sido elevado al rango de marqués de Villaflores. Y para mí no es anodino, bueno, pueden decir que sí, pero a mí me parece interesante porque refleja también esa doble nobleza en ese sentido del título, que puede ser importante también por la judeo-converso, pero también esa referencia a Vilaflor, que puede también ser otro elemento de nobleza, pero que solo los miembros de la comunidad pueden entender, pueden valorar. Entonces también esa doble visión efectivamente de ese Villaflor, que en realidad hay varios ejemplos, no es el único, pero en ese caso es interesante. También, para seguir ahí, cuando uno extiende ese territorio imaginario, habría que también integrar toda la jerarquización de los lugares, de las ciudades fuera de la península. Que sí, que efectivamente los marranos también establecen unas diferencias entre las diferentes ciudades, Ámsterdam, las ciudades italianas, diferentes ciudades según el grado de libertad, de autonomía de la comunidad, etcétera, que puede después influir sobre las trayectorias migratorias, pero también es interesante porque muchas veces en los testimonios, hablamos un poco de eso ahí, tienen una justeza o saben muy bien
en qué lado hay que fingir la vida católica, en qué lugares no, en qué lugar hay represión, en qué lugar hay... Entonces, bueno, ahí verán en el texto escrito donde cito algunos testimonios donde se ve claramente cómo establecen esa jerarquía, efectivamente, con unas figuras. En el siglo XVII Ámsterdam aparece como la Jerusalén, la Babilonia del norte, como un paraíso, digamos, pero establecen diferencia, por ejemplo, entre las tierras de libertad, como son, por ejemplo, las comunidades del sur de Francia, y las tierras de judaísmo, como son, por ejemplo, las ciudades italianas y Ámsterdam en el siglo XVII. Después serán otras ciudades para el caso de España. Entonces, también ese territorio imaginario también se extiende al de la diáspora, porque efectivamente me parece que siempre hay que conectar esa vida marrana peninsular con la de la diáspora, lo que trato de hacer, y me parece que efectivamente todas esas circulaciones marranas de personas, de bienes, de informaciones, son las que, porque fabrican también territorios, son las que permiten integrar a los marranos dentro efectivamente de la diáspora sefardí. Y llego ahora justamente a mi último punto sobre esa espacialidad diaspórica. Y ahí me pongo más del lado de mis otros estudios sobre diásporas, y efectivamente, para resumir un poco la situación historiográfica de los estudios diaspóricos, es interesante porque se ve cómo los estudiosos como insisten en general sobre la capacidad, las relaciones que mantienen las poblaciones en diásporas pese a la distancia, también la capacidad de esas poblaciones a cambiar de sitios muy fácilmente, la capacidad, efectivamente, la facultad de adaptación. Haciendo eso, tienden también a minorar el arraigo de esas poblaciones al territorio y a la vida local, es decir, insisten sobre todo lo que es transnacional. Y efectivamente muchas veces en los estudios diaspóricos, ahí doy otros ejemplos de la parte escrita, de geógrafos, de sociólogos, de varios estudiosos que muestran, que dicen que en realidad como las poblaciones en diáspora se pueden están al mismo tiempo en varios lugares del mundo, de cierta manera están por todas partes, hay una cierta ubicuidad de esas poblaciones y de cierto modo no están en ninguna parte, están en todas partes, entonces no están en ninguna parte. Y efectivamente todo eso parece como si cualquier territorio fuera equivalente para estas poblaciones. Entonces ahí hay efectivamente un problema. Otros ponen el acento sobre el factor, la dimensión religiosa, que entonces efectivamente sería el verdadero territorio de esas poblaciones, sería la religión, la Biblia, lo que sea. Y otros efectivamente tienden a minorar la importancia efectivamente del territorio y este acto. Me parece que efectivamente el ejemplo de los marranos, y más generalmente de los judeo-ibéricos, viene a mostrar que no es el caso, que efectivamente no es el caso, y me parece importante también porque corresponde a una realidad, en este caso de la España de la época, 16-17, que es la que trato en esta ponencia, porque la imagen, y vuelvo a la imagen de esas poblaciones, tiene que ver justamente con esa supuesta incapacidad a integrarse localmente. La imagen efectivamente de los portugueses, los conversos, judeoconversos en esta España es falta de lealtad, y se junta efectivamente con el problema religioso, viene a hacer que se supone que efectivamente los judeoconversos no son capaces de ser leales con el rey, y entonces es iglesia-rey que viene a crear una doble ¿cómo se podría? Que son doblemente infieles, digamos, los judeoconversos, y lleva efectivamente a unos conflictos con las poblaciones locales. Hay una forma de pensar que los marranos, y en general las diásporas, tienen una lealtad necesariamente otra, supranacional, que es efectivamente ligada con esa dispersión. Entonces, todo eso para decir que efectivamente no es evidente tratar de esa integración local, y que me parece que la particularidad de los marranos, y más allá de esas diásporas, es la articulación entre varios niveles de varias afiliaciones territoriales, varios niveles de afiliación, y también con la flexibilidad de las redes. Y eso es ahí donde termina un poco el punto que quería mostrar. Entonces uno puede pensar, bueno, es evidente,
cualquier tipo de población lo hace, pero en realidad uno se da cuenta que hay algo particular. Por ejemplo, en el caso de moriscos no es tan marcado como lo es, por ejemplo, no por todos, pero por muchos marranos. La facultad de articular, de combinar la afiliación local al territorio local y la afiliación al territorio supranacional no se ve de manera tan clara. Y otro ejemplo, y voy a terminar porque terminó mi tiempo, pero me parece interesante y desarrollo en la parte escrita, es todo lo que tiene que ver con la caridad, porque se ve que muchos mercaderes, sobre todo judeoconversos, en este caso judaizantes, manda dinero a la sinagoga de la diáspora. En el siglo XVII, sobre todo las comunidades italianas y Ámsterdam. Y lo que es interesante es que en los testimonios se ve como es el hecho, cito solo un texto que tiene que ver, porque me parece que va a mostrar lo que estoy diciendo. Es el caso de dos mercaderes en los años 1640, por ejemplo, que mandan dinero a una de las comunidades de Ámsterdam antes que se unan en una misma comunidad en 1639 y mandan dinero. Y un testigo testifica entonces en 1636 y dice, ahora le doy la cita. Casi es público y notorio en Ámsterdam, y así se lo dijeron a este testigo, y vio que en la sinagoga de Bet Jacob se hacían rogativas por el dicho Francisco de Silva, es el personaje del cual hablo, como por judío ausente y bienhechor, nombrándole por su nombre, y sabe que remite limonas a las dichas sinagoga por mano de los dichos sus correspondientes para repartir entre los pobres huérfanos y huérfanas de la dicha sinagoga. Hay otros ejemplos de este tipo. Lo que me parece interesante es lo que dicen cuando es judío ausente, pero de cierta manera presente a través de la caridad. Y efectivamente es esa capacidad de los judeoconversos a actuar a distancia. Y eso me parece muy elemento. Que el territorio no es solo el territorio donde vive solo o donde circulan, pero también el territorio que pueden tocar o directamente por cartas o por intermediarios que sean los correspondientes. Entonces, esa facultad efectivamente a combinar los territorios. Entonces, y ahí termino concluyendo, porque acabo mi tiempo. Para concluir, efectivamente, diré que de los diversos ángulos desde los cuales es posible analizar a los marranos, he elegido la dimensión espacial a través de una metáfora. Hablamos de metáfora ya, vuelvo hoy con las metáforas. Una metáfora que sería la génesis de un territorio que le es propio. Un espacio autogenerado, en tanto resulta de una trama de comportamiento motivado por objetivos de naturaleza profundamente heterogénea, sean familiares, religiosos, comerciales, y cuyo cemento es la memoria histórica. Es una metáfora puesto que es esencialmente un espacio secreto, ya lo saben, clandestino, y en consecuencia sin fronteras geográficas públicas. Pero esto, espero haberlo mostrado, no significa que sea exclusivamente virtual o simbólico. Al contrario, me parece, nace y persiste gracias a su base material, un barrio, una localidad, los lugares de interacción y fundamentalmente los lazos de parentesco. Y en ese aspecto me parece, y a eso voy, que aunque los judaizantes españoles no sean muy diferentes de otros grupos que conservan efectivamente una identidad socialmente minoritaria por su nacionalidad, su etnia, su religión, la singularidad que tiene y la razón que justifica el uso del término espacio marrano reside esencialmente en la extensión de las redes en las que se insertan, que no es tan presente, por ejemplo, si se compara con los moriscos. O sea, entonces la articulación de diversos niveles de pertenencia, de eso hablaba, y en la flexibilidad de dichas redes. Y en otros términos, para terminar, es realmente la singularidad se base realmente en esta estrecha vinculación entre la materialidad local y los sucesivos círculos diaspóricos. Le agradezco su atención. Muy bien, muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia. Yo quiero agradecer ahora que está Silvia. Bueno, muchas gracias, Silvia, por esta invitación al Centro de Documentación e Investigación Judíos de México y a Ibero. Alejar, perdón.
Bueno, me parece muy interesante el concepto de territorios circulatorios en este análisis espacial que propone Natalia, porque nos hace ver directamente problemas que se pueden atender, ¿no?, a través de estos flujos y de esta cuestión, de esta construcción simbólica de estos territorios fuera de la geografía, ¿no? Y que no solamente tienen vigencia en la península ibérica, sino que a mí, claro, me hace eco en lo que pasaría en la Nueva España, ¿no? Entonces, aquí vemos que dirime puntos fundamentales, ¿no?, como es esto de los conversos hispanos de origen lusitano, que se asocian con la geografía y el territorio, ¿no?, donde se propone examinar la territorialidad marrana a través de sus diversos anclajes y de estos territorios circulatorios y del registro imaginario que se crea, ¿no?, a través de estas circulaciones, ¿no?, que van a suceder. Entonces, por una parte, creo que es importante el énfasis, como decías en el análisis, que no todo el origen hispano-portugués sería el desarraigo, ¿no?, el desarraigo que incluye, ¿no?, el ser judaizante, sino que existe ciertamente un apego territorial, como va a ser demostrado en los diferentes casos. Entonces, veo que es muy importante la parte de la patria chica, ¿no?, que es una cuestión que también en la Nueva España se encuentra, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que platicábamos un poquito antes de tu conferencia era el caso de los Báez, que fue una familia que estudió también Silvia, que justamente son portugueses o de origen portugués, y hay una persecución, y justamente en esta parte de las cárceles empieza a ver como toda esta serie de entramados que vienen a través de esto, de los rumores, y que vienen de una cuestión que ellos hablan de este territorio que no está ahí presente, ¿no?, sino que lo van construyendo. Entonces, por una parte, la afirmación de que estos no tienen apego territorial, y por otro, cómo las redes que se establecieron generan un territorio simbólico que se expande más allá de las fronteras. En la España de los siglos XVII y XVIII, este lugar de origen, sea el país, la región o la patria chica, influye entonces en estas posiciones socioeconómicas, así como en las prácticas matrimoniales, como hablaríamos aquí de justamente el conocimiento de los orígenes, ¿no? Por ejemplo, los requisitos de limpieza, ¿no?, de sangre que se impusieron, por ejemplo, para pasar a la Nueva España, que decíamos, en principio, cuando se presentan, es justamente el origen, el territorio, la geografía. Y por otro lado, esta cuestión de justamente el spatial turn, ¿no?, o lo que hablaba, para justamente encontrar en este espacio ubicar, ¿no?, este análisis de los diferentes relaciones que pueden construir. Entonces, un territorio, que es la diferencia entre espacio y territorio, ¿no?, que me recuerda también a Paul Claval, ¿no?, que es un geógrafo cultural, donde habla, claro, el territorio es cuando se construye, digamos, a través de los propios apropiación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espacio es diferente, y cuando ya se apropia es territorio. Entonces, me parece que también. Y por otro lado, lo que habla Dennis Crossrow, ¿no?, que es también un poco hacia esta cuestión simbólica de la geografía, que nos permite con la historia hacer un arraigo distinto. Entonces, me parece muy interesante también justamente cómo vas hablando de estos procesos de asentamiento en las nuevas localidades, y cómo muchos, por ejemplo, sobre todo al sur de España, señalas cómo, a pesar de que vienen de Portugal, se van asentando y van creando sus propios, ¿no?, los barrios, se van asentando, ¿no?, por lo menos la primera generación, y luego se va agotando. Entonces, esta forma de arraigarse, justamente que no hay este desapego como se pensaría, ¿no?, sino que ellos mismos van a construir ese anclaje que les permite. Las posadas y los mesones, eso me parece que lo estabas mencionando también, o sea, justamente estos espacios de lo público a lo privado,
que van a decirnos justamente mucho más cosas que solo lo que nos dice un poco la geografía. Entonces creo las posadas y los mesones como lugar público que le permite justamente muchas veces desarrollar relaciones que justamente en la casa era imposible porque estaba mucho más vigilado, y en ese transitorio pasa. Creo que esto nos lleva, bueno, a mí me interesa mucho que esto podría pasar a la Nueva España, ¿no? Estudiar con estos conceptos que desarrolla justamente también qué sucedía acá. Por ejemplo, qué ciudades eran las que se consideraban que podían ser más libres o menos libres, ¿no? Porque era muy distinto estar en la Ciudad de México que estar, por ejemplo, en Zacatecas o estar en otros lugares. Entonces creo que eso también me importa mucho, lo de la casa, ¿no? Como lugar que podía ser toda la casa, el muro, el jardín, la parte de justamente los gestos, ¿no? El de barrer, porque eso justamente cuando se juzga, ¿no? En las audiencias, las acusaciones van a estos gestos que son no, digamos, que no son los que deberían ser, ¿no? Por los cristianos, evidentemente. Bueno, el espacio de las familias conversas, ¿no? Que este territorio que es ante todo relacional, si hablas tú, y estructurado en círculos concéntricos. Eso también me parece muy interesante porque permite, ¿no? Justamente de la casa a lo exterior, pero finalmente estas redes transnacionales hacen una configuración de estas también de las redes tradicionales. Yo pienso también desde la filología de estas comunicaciones, por ejemplo, entre las relaciones culturales, entre los cuentos, las canciones, ¿no? Cómo hay esta circulación cultural que va a estar apoyando pues lo que tú estás proponiendo, ¿no? Cómo esto va a pasar desde la casa hasta un nivel mucho más amplio, ¿no? Bueno, las prácticas rituales, ¿no? Luego hablas tú de un segundo círculo que se construye a nivel regional y se organiza las sociabilidades más ocasionales, así como la difusión de las noticias, las alianzas matrimoniales. Me llama también la atención justamente las ayunadoras, ¿no? La presencia de la mujer, que a mí me parece que eso también lo estudia Silvia muy bien, en el caso de las hermanas Báez, ¿no? La presencia de la mujer, que era lo que platicábamos, ¿no? Que en el momento sirven, ¿no? Para hacer una red, las ayunadoras, y cuando cambian de ciudad, pues podría perder. En este caso, las mujeres no solo son quienes hacen hacen estas redes a través de los conocimientos, sino a través del rumor, llevan las noticias, ¿no? Cómo esto puede ser también a través de la oralidad una parte que funde, ¿no? Estas memorias colectivas que son depositarias, ¿no? Bueno, que son las mujeres las que están, ¿no? De los agentes muy importantes, y que en este caso las ayunadoras, me parecía que también es un elemento que hay que estarse fijando y que nos puede llevar a estos puntos de a partir de lo que es sumamente preciso, sumamente local, a una cuestión regional de construcción, ¿no? Entonces, lo que decías tú, ¿no? Los territorios incorporatorios, que son producciones de memorias colectivas y de prácticas de intercambio continuas y amplias, donde los valores éticos y económicos específicos crean una cultura diferenciada de la población sedentaria. Esto lo dice Alain Tunius, pero es lo que tú utilizas, ¿no? en tu conferencia, y me parece de ese momento sumamente sugerente y sumamente rico para como haces en tu conferencia. Entonces las mujeres, quisiera decir, las ayunadoras, desde las ayunadoras a los médicos, por ejemplo la figura de los muleteros, que parece nimia, pero en realidad eran quienes podían en realidad recurrir a los escapes de la Inquisición. Entonces eso lo hace una figura vital para una comunidad. Entonces creo que esto me parece, ¿no? Me parece muy, muy, muy importante. También el territorio simbólico, digamos, cuando tú hablas de esta diáspora virtual, que es a la vez estructurado y oscilante, ¿no? Cómo esta construcción, a partir de las series de apropiación que tienen de estos territorios, puede crear que es una geografía mucho más, justamente no es
no se aísla en un solo lugar, sino que siempre puede estar fluyendo y de diferentes maneras. Y esa oscilación me parece que también es un importante que hay que ver, ¿no? Hay que analizar para cada grupo, y en este caso, claro, otra vez, mi invitación es siempre ver hacia la Nueva España qué pasó, porque me parece una cuestión importantísima. Las creencias, bueno, la parte de toda esta red clandestina, y justamente también es decir que el espacio marrano no es continuo ni homogéneo, sino es moldeado por el factor o espiritual que otorga a ciertos lugares una dimensión más o menos judía. Lo que hablábamos de la casa puede ser, ¿no?, lo que tú mencionabas, la casa puede ser el espacio, la cocina, pero inmediatamente puede ser toda la casa, que puede ser la sinagoga. O sea, este uso de los espacios creo que también dice cómo puede haber toda una construcción de estas memorias que se fortalecen, ¿no?, a través de esta asociación, de esta apropiación de cada lugar, sin perder esta cuestión transnacional como comunidad, ¿no? Quisiera también, también habría que hablar justamente la parte de que no es un movimiento siempre continuo, ¿no?, que hay justamente las movilidades diferentes en las diferentes redes. Y también me llamaba la atención esto que justamente mencionabas al final de lo que se asocia con los judaizantes, que esta infidelidad, esta doble infidelidad ante el rey y la religión, que también es justamente, yo creo que una parte de amenaza que se siente en estas comunidades novohispanas, pero creo que ahí también juega importantísimo, ¿no?, una parte de cómo esa comunidad se va a aceptar o se va a rechazar. Bueno, creo que en este sentido pienso que, bueno, que como hablar de territorio circular, hablar de la geografía, aclara la geografía, el análisis de estas comunidades y de irlo desglosando, nos permite ver cómo estos análisis pueden ver que es mucho más complejo, ¿no? No hay una sola patria, no es una sola nación, sino que esto se puede decir desde la patria chica, desde la casa, desde la comunidad y a partir ya la comunidad internacional. Y eso a mí con la oralidad me interesa muchísimo, porque es una parte también de cómo estas comunicaciones culturales están también asentadas o asociadas a estos conceptos espaciales, ¿no? Y estos conceptos espaciales que van a determinar también procesos que se quedan en la memoria, ¿no? Entonces creo que es muy rico, ¿no? Mi aporte, digamos, más que nada son comentarios, porque creo que es un aporte desde la geografía cultural, desde la migración, ¿no? Esencial para fijarse cómo, para poder digamos, cuestionar muchas de las cosas que se han dado por hechas, como decíamos, este desarraigo, que siempre es desarraigo, esta parte que solo se hace en una cierta localidad. Entonces creo que es muy importante lo de los territorios circulatorios, la geografía simbólica, la oralidad como parte de esa memoria colectiva que se nutre, que se rehace en cada una de las casas, pero que a la vez se nutre de este imaginario, de esta nación imaginaria y simbólica, pero que a la vez está cotidianamente. Entonces, yo creo que, me parece que es muy rico y que se puede estudiar desde ahí, o el aporte que te diría desde los estudios de la tradición, desde el estudio de la oralidad, otra vez, es muy similar a los relatos que nosotros trabajamos en la Inquisición, como hay, si uno aplicara, ¿no?, tus conceptos, cómo habría todavía mucho que entender, ¿no?, y cómo funciona esa memoria y cómo funciona ese espacio. Creo que nada más agradecerte mucho y bueno, estudiaremos más. Gracias.